Recording in progress. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes, desacuerdos. Marcos Müller se sonrió cuando dije desacuerdos. Dirá, tengo un montón, flaco, pero no te los voy a decir ahora. Muy bien, dale, tranquilo, digan. Rodrigo está hablando, pero no se te escucha, ¿eh? Sí, no se escuchaba. Le hago una consulta. Dale. Los grupos que les tocaron los fallos, obviamente para desarrollar fallos, ¿a usted le parece bien que, por ejemplo, no sé, se vayan, o sea, cuando le tengan que exponer, cada uno diga una parte del fallo, otra persona los hechos y así, como para organizarse? Claro, es un poco la idea, como para que todos participen. Muy bien, muy bien. Claro, porque como no es un tema, era un fallo, tenía esa duda, pero listo. Gracias. Perfecto. Bueno, a ver. No hay dudas entonces. Pero van a ser todos 10 en el examen. ¡Qué genios! ¡Qué genias! Muy bien. Una duda. A ver. Sí. Daniela, dale. A los fallos. O sea, ¿solamente lo tenemos que analizar o analizar y relacionarlo con algo con temas que estamos viendo? Ahora vamos, antes de que termine la clase, vamos a hablar de los fallos. Quédate tranquila. ¿Sí? Dale, así ven qué camino tomar. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, ¿alguna otra cuestión o empiezo yo? ¿Ustedes no tienen ganas de preguntar nada? ¿No tienen necesidad de preguntar nada? Geraldine, ¿cómo estás? ¿Todo bien hasta ahora? ¿Vas entendiendo? Muy bien. Bueno, veamos entonces, a ver una pantalla más. Acá tengo todos. Excelente. Bueno, entonces, a ver, vamos a seguir. Entonces, la clase pasada nosotros habíamos empezado a trabajar este tema del monismo, el dualismo, como pensamientos, como corrientes filosóficas que resultan útiles para poder explicar cómo se relacionan los diferentes regímenes de los derechos internos de los países, de los estados, en relación al régimen del derecho internacional. ¿Sí? Y creo que nos quedamos en el momento en que empezamos a charlar sobre nuestra Constitución Nacional, y decíamos, bueno, nuestra Constitución Nacional ha sido, desde sus inicios hasta ahora, por eso uso el presente perfecto, del modo indicativo, ha sido monista moderada. ¿Sí? Entonces, claro, aparecieron ahí algunos pensamientos que decían, no, pero hay quienes dicen que en algún momento fue dualista y que luego esto se modificó en virtud de la reforma del 94. Bueno, vamos a charlar un poco más en profundidad de esto. ¿Está bien? A ver, ustedes saben que vamos a pensar en la Constitución Nacional anterior a la reforma del 94. Vamos a pararnos antes de ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, no sé, en el año 90, por decir algo, ¿sí? Claro, acá tenemos que... Profe, sí, dale. disculpe, acabo de entrar porque llegué corriendo del trabajo más o menos. ¿Qué estamos hablando? Recién empezamos. Ah, listo. Estamos hablando de la Constitución nuestra, ¿sí? Listo, entonces gracias. por favor, nos paramos en la década del 90 a efectos de analizar adecuadamente esta cuestión de dónde está la Constitución, en cuál de las corrientes, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros pensamos en el artículo 27, yo les compartí los cuadros, las filminas, los PowerPoints, que ahora están en Word y en PDF, que en alguna oportunidad armamos para colaborar con ustedes. Lo cierto es que, a ver, claramente el artículo 27 es evidencia absoluta, muy clara, de que estamos hablando de la posición del monismo moderado. ¿Sí? Porque el derecho, digamos, ningún tratado, nosotros como Estado no podemos ser parte de un tratado que sea contrario a los principios del derecho público de la Constitución. Entonces esto nos marca que nuestra realidad nos marcó nuestra historia, nos delineó, Alberdi nos mandó a pensar, y así se estableció, que la Constitución está por encima del derecho internacional.
Y toda aquella norma de derecho internacional que se presente como, perdón, de derecho interno, que contradiga, de derecho constitucional, digo, ¿no? Los principios, que contradiga el derecho internacional, pues entonces en ese acto la excluye, ni siquiera se puede formar parte. ¿Entienden esto? Entonces, con eso nos queda clarísimo que estamos dentro del monismo moderado. ¿Estamos bien? Claro. A ver, cuando nosotros pensamos en Tengo una pregunta, perdón. ¿Sí? No, se me cortó justo. Tengo una pregunta. ¿No es el artículo 31 el que afirma que nosotros seguimos la teoría monista? Cuando dice que No. los tratados... No, es el 27. Porque dice lo de los principios de la Constitución. Claro, claro, pero tal cual. Eso no indica la jerarquía más que la teoría a la cual... La jerarquía casualmente entre el derecho y el derecho internacional. Claro. ¿Entendés, Micaela? Porque Sí, vos lo que ahí te está hablando... Claro. A ver, decime. No, lo que tenía entendido de otra materia es que en el 31 veíamos la teoría monista y que el 27 notaba la jerarquía que había antes de la reforma de la Constitución. Entonces, como que el 31... Claro, pero ahí, perdóname que te interrumpa porque es fundamental este dato que hace caer un poco esa postura. El 27 y el 31 nunca se reformaron. Claro, por eso yo entendía que el 31 era el que decía lo de la teoría monista, que ya venía desde antes. Y como no se reformaron, como que sigue siendo así. Es que nunca se reformó, siempre fue monista. Ahora vamos a ir con más detalle. Bancame 2 minutos y vamos a llegar a lo que vos querés saber. Fíjense que el artículo 31, que en rigor es el encargado de establecer la jerarquía que existe normativa en el marco del derecho interno. Porque acá viene lo fascinante. El artículo 31, ¿sí? Palabras más, palabras menos, esta Constitución, las leyes dictadas en su consecuencia, ¿sí? No tengo ningún error de tipeo, no, y los tratados son la ley suprema de la nación. ¿Está bien lo que escribí? Eso dice el 31. ¿Está bien? Fíjense. Esta Constitución, yo lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Y a ese paréntesis, vamos a hacer lo siguiente, pues esto es muy interesante, lo voy a llamar A. ¿Vamos bien? Luego, el otro elemento de este enunciado son las leyes dictadas en su consecuencia. Lo voy a llamar B. Y luego, los tratados, lo voy a llamar, a ver quién adivina. No sean tímidos ni tímidas, ¿quién adivina? ¿Cómo? Sí. Claro, muy bien, excelente, estoy siguiendo el alfabeto. Entonces lo voy a llamar C, ¿verdad? ¿Tengo algún otro elemento acá? ¿Tengo algún otro elemento, chicos? No. Uy, se lió. Ahí se lió. Bueno, a ver. Ay, no sé, capaz que una burrada terrible. Pero cuando se refiere a la ley suprema, cosa que. No. A ver. Claro, ese sería el elemento. Perdón, acá me equivoqué. Ahora O sea, ese lío. Estos tres en su conjunto serían la ley suprema de la nación. Ajá, exactamente. Entonces quiere decir que tenemos, a ver, en realidad acá tendríamos los tratados, me equivoqué, serían C, ¿sí? Luego tendríamos que la ley suprema de la nación sería la conclusión D. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Les pido disculpas a la prolijidad, pero estoy aprendiendo a usar el pizarrón de Zoom, así que paciencia. Bueno, miren,
Quiere decir que yo tengo esta estructura, mis estimados y estimadas. La estructura A, B y C son D. ¿Correcto? ¿Todos? Muy bien. Sí. Lo cual es equivalente a decir B, C y, perdón, B, no D, B, C y A son D. ¿Correcto? Sí. Muy bien, Sí, sí. lo cual es equivalente a decir C, B y A son D. ¿Correcto? Sí. Quiero decir, a ver, acá yo tengo 3 elementos que son elementos normativos, elemento A, elemento B y elemento C, que conforman un nuevo elemento que lo denomino D, Ley Suprema de la Nación. Quiere decir que dentro del ordenamiento interno no hay nada más importante que A, B y C. Porque el elemento D es una cualidad de la sumatoria de A, B y C. ¿Está bien hasta acá? ¿Todos? Muy bien. Perdón, profe, me perdí. O sea, sería que no hay nada más importante que... O sea, dijo A, B y C... No, perdón. Dijo que dentro del No. ordenamiento interno no Escuchá. hay nada más importante que... Escucha, Belén. D, Sí. que significa Ley Suprema de la Nación, Sí, implica que la sumatoria de A, B y C sí. es lo más. Nada está por encima de ello. Ok. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. ¿Todos? Sí. ¿Sí? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar, chicos? Sí. Sí. Dale, bueno. Entonces, fíjense, ¿no? Interesantísimo este pensamiento. Ustedes dirán, ¿a dónde quiere llegar este loco? Vamos a ver lógica, estaría bueno ver una clase de lógica, pero no. Fíjense esto ahora. Claro, entonces si yo pienso esto, digo claramente, A, B y C son lo más, es lo más importante, ¿no? Y toda cuestión que pretenda atacar en algún sentido a A, B y C, va a caer en una desgracia, porque todo lo contrario a A, B y C no puede tener lugar dentro de nuestra Constitución. Ahí empezamos a trabajar el concepto de inconstitucionalidad. ¿Sí? Algo que es contrario a la ley suprema de la nación es inconstitucional. No es admitido por nuestro ordenamiento. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien, quiere decir que nada puede contradecir a A, B y C. Pero ¿qué pasa si hay una controversia entre A, B y C? Digo, Eso es lo que habíamos visto el otro día, por eso mi duda era si A, B y C están en posición de igualdad. ahora vamos a llegar ahí, Rodrigo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si hay una controversia entre A, B y C? Marcos Müller, ¿se te ocurre que puede llegar a existir una controversia entre A, B y C? Y entre C y A lo dice el 27 mismo, ¿o no? Porque si el... No. El 27 te dice, che, así te dice el 27, en el oído, che, no podés firmar un tratado que contenga algo que sea contrario a la Constitución. No puedes firmarlo directamente. Chau, out. Eso dice el 27. El 27 te enseña a relacionarte con la comunidad internacional. Pero el 31 te enseña cómo vas para adentro. Ok, pero por eso mismo planteo yo que si en el 27 pasa eso, en el 31 se le da mayor valor a la Constitución que al tratado. O sea, la Constitución tiene que estar un poquito por encima de lo que está el tratado. Entonces, vamos a la pregunta que yo te hice. Vamos a la pregunta, por favor, que yo te hice. ¿Puede haber contradicción entre A, B y C? Sí. Y yo creo que no. No Está se bien. supone que la Constitución, o sea,
salvo los tratados de derechos humanos, que están en No, igual no, jerarquía que la Constitución. Daniela, perdóname, estamos en 1990. Yo soy, soy cierto. joven y tengo pelo todavía, así que no, olvídate. Perdón, Y acá se armó una... A ver, Marcos dice que sí puede haber una contradicción entre los tres elementos, entre el elemento A, el elemento B y el elemento C. Y vos decís no se que podría. Yo creo que tampoco. sí también. Belén dice que sí también con mucha seguridad. Rodrigo está ahí como que no entiende No, nada. no, yo digo que no, porque si no, Que no no. podría ser un tratado. No, yo digo que no debería pasar, pero puede pasar. Muy bien, vamos En a el ver. 90 pasaba, de hecho, se primaba el principio de ley posterior, deroga la ley posterior. Bueno, Octavio, muy bonito, banca, porque si no se me van a caer otros. Perfecto, escuchen todos. Chicos, somos abogados. En la primera clase dijimos que el abogado lidia con conflictos, litigios, problemas. Nosotros como abogados hablamos de las contradicciones normativas y estudiamos las contradicciones normativas. En el mundo ideal no debería suceder que haya una contradicción en la ley suprema de la nación que la componen A, B y C. Pero en el mundo real sí. Si no, no tendríamos tantos planteos de inconstitucionalidad dando vueltas. ¿Vamos bien? La realidad es que sí, tal cual Marcos lo señaló, bien, un punto positivo para Marcos, lo cierto es que puede haber controversia. Entonces ahí se presenta, mis amigas, mis amigos, la necesidad de decir, che, está perfecto, es la ley suprema de la nación. Digamos, como conjunto, los elementos que señalamos recién, A, B y C, están en un bloque que nada se les puede oponer. Pero la realidad es que puede haber contradicción entre A, B y C. Y si hay contradicción entre A, B y C, es imprescindible que establezcamos una jerarquía entre ellos. ¿Está bien? El bloque federal es hacia las otras normas de menor jerarquía. Pero el bloque este elemento D, que claramente definimos recién, entonces también puede tener internamente entre ellos algún tipo de discrepancia, algún tipo de, ¿no es cierto?, contradicción, y acá aparece la necesidad de la jerarquía. Entonces, claro, ¿qué pasa si yo digo, porque algunos han dicho, yo he escuchado por ahí decir, che, la Constitución, es claro esto que la Constitución es lo más importante, después vienen las leyes y después vienen los tratados porque así lo dice la Constitución. Y para mí esto es equivalente a decir Rodrigo Arencibia, Josefina Ugarte y Santiago Rojo son mis alumnos. Sí, ¿qué significa? ¿Que Rodrigo es mejor que Santiago? Porque lo mencioné primero. No. A ver, esto es una numeración sintética. En español implica, yo estoy enumerando cosas, no significa que le doy alguna prioridad. Entonces, ese no es el mecanismo. Porque recién vimos que podíamos poner B, C, A, B, C, C, B, A, digamos, y era exactamente lo mismo. Entonces tengo que ir al mensaje, a analizar la letra de la Constitución. El problema no se me presenta cuando tengo que pensar en la Constitución, porque solamente una persona poco avesada puede llegar a interpretar que la Constitución tiene un lugar diferente al de la cúspide. Digo esto, a ver, gente, la Constitución es la fuente de nuestro ordenamiento jurídico político. En consecuencia, es claro que la Constitución está arriba, es lo más importante. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Entienden esto? De esto no tenemos duda. La Constitución es la base para establecer absolutamente todo el ordenamiento, incluida la propia jerarquía. Entonces no puedo mezclar la causa con la consecuencia. Entonces, me queda claro que la Constitución está arriba de todo, ¿no? Pero ¿qué pasa con las leyes y los tratados? Bueno, a ver, hay una cuestión que es de lógica, ¿no? Digo, la propia Constitución, que le di carácter de suprema, dice, che, las leyes se dictan en consecuencia de la Constitución. Y la Constitución establece el mecanismo
para poder dictar una ley. En consecuencia, no cabe duda de que la ley está por debajo de la Constitución, porque la ley es consecuencia de la Constitución. Esto significa que si yo tengo una contradicción entre una ley y la Constitución, perdón, ¿qué prima, Daniela? La Constitución. La Constitución. Daniela, la otra Daniela contestó muy bien, perfecto, Daniela tenía que contestar. Excelente. Ay, Muy perdón, bien. pensé que era yo. No, sabía está que había bien, otra no te Daniela, hagas perdón. drama, no te hagas drama, está todo perfecto. Entonces, ¿entienden esto? Prima la Constitución. Bien, esto es el ABC, es como que estoy dando clase para primer grado, pero no importa, ustedes sopórtenme un rato, porque después vamos a llegar al punto. Entonces, pasa esto. Me queda entonces, tengo la Constitución y la ley. ¿Y dónde tengo los tratados? Entonces ahí puede venir el discurso de Marcos. Dice, no, el 27, pero el 31, y esto, que viene otra materia, y entonces, genial. Gente, cuando los tratados están mencionados en el 31, ¿a qué tratado se refiere la Constitución? A los que ya están incorporados. Uy, ¿me fui? No, se escucha. Se queda congelado, pero se escucha bien. Ahora sí se fue. Me parece que... Entendí. A ver, ¿qué quise decir? Vamos de vuelta, a ver si se entendió. No tengo dudas entre la Constitución y la ley, está claro. ¿Qué pasa con los tratados? Los tratados a los que se refiere la Constitución en el 31 son los tratados que ya están incorporados. ¿Vamos bien? ¿Entienden? Muy bien. Esos tratados, en principio, ¿cómo se incorporan? A través de una ley. Entonces, no cabe la menor duda que están por debajo de la Constitución. En virtud de esto que acabo de señalar, el punto es decir, bueno, ¿y entre la ley y el tratado? Porque nos queda clarísimo que si existe un conflicto entre el tratado y la Constitución, ¿qué prima? La Constitución. Excelente. Si existe un conflicto entre la ley y la Constitución, ¿qué prima? La Constitución. Constitución. Claramente, si existe un conflicto entre una ley y un tratado, ¿qué prima? ¿Y el tratado? Porque el tratado ya se dictó. No, la ley. El tratado ya se dictó. En 90. No. No. No, la ley No. por Uno de los dos. consecuencia. No. Va a primar lo que el juez diga que prima en el caso. ¿Saben por qué? Porque ante la ambigüedad discursiva de la ley, es el juez el que resuelve qué quiso decir la ley, para el caso concreto. Claro, por eso, a eso es lo que yo iba. Si el tratado ya se firmó, se supone que la ley va a ser posterior, la ley no puede ir en contra de un tratado. Eso, al año 90 no existía, mi amigo. ¿Qué existía? La lectura del 31. Es decir, a ver, question mark, ¿no? ¿Cómo es esta cosa? ¿Cómo se entiende esto? Porque no era así. Entonces acá se me borró todo, bueno, no importa. ¿Cómo era la cuestión? Yo tenía una cuestión planteada, estoy hablando bárbaro, cuestión, bueno, a ver, yo tenía ley versus tratado, ¿no es cierto? Y el juez tenía que decidir. Porque no había, esto se llama, en ese momento, ¿cómo hago la diéresis acá? Bueno, ustedes me sabrán disculpar. A ver Creo que cuando escribas solamente la palabra ambigüedad, por lo menos en mi computadora aparece sola. Bueno, juro que sé escribir no, ambigüedad, Juro que sé escribirlo, pero no sé cómo se hace la diéresis acá con mi PC portátil. Entonces, conclusión. Ambigüedad discursiva, ¿no es cierto? Digo, acá cuando hay ambigüedad discursiva, es el juez que entiende en la causa, el que tiene que decir, che, esto se interpreta de esta manera. Porque esa función del Poder Judicial. ¿Vamos bien? Claro. Y acá tenemos innumerables fallos. Nosotros tomamos algunos que les dimos a ustedes y que compartimos en los trabajos que tienen que hacer, pero lo cierto y la realidad es que la justicia fue, en términos generales, el Poder Judicial fue
decidiendo que se aplicaba ante el conflicto el principio de ley posterior deroga a la ley anterior. Sin entender en ese momento, sin percatarse de que el incumplimiento de un tratado importa llevar al Estado a incurrir en responsabilidad internacional, en el ámbito del escenario internacional y en la mirada de las relaciones internacionales. Pero bueno, esa es la otra cuestión que después le vamos a ver cómo se resolvía. Pero lo concreto es que para el caso dentro del derecho argentino, el tema se resolvía de esta manera: ley posterior deroga ley anterior. Esto no pasó en el caso Industrias Químicas Merck, muy por el contrario, fue otro el razonamiento, pero porque ahí se daba la cuestión de los poderes de la guerra, de la declaración de guerra. Entonces, no era es el problema. Pero ustedes van a observar que en cada uno de los fallos que tienen que analizar, habrán de tener una norma del derecho interno en contraposición con un tratado del cual Argentina aprobó de una u otra manera. Vamos a ver cómo. ¿Está bien? Primera cuestión a visualizar en los fallos es ¿cuál es esa conflictiva normativa? ¿Está bien? Esto es fundamental para darnos cuenta de que nos sirve el fallo para entender este análisis que estamos haciendo. Así las cosas, claro. A poco que ustedes empiezan a avanzar en el concepto de esta ambigüedad discursiva legislativa, aparece algo muy interesante que es la labor del Poder Judicial en esto. Y por sobre todo la labor del Poder Judicial en la década del 80 y del 90. El caso Jáuregui va a ser un caso muy interesante, porque se da en el marco de la justicia militar, que después es apelada a la Cámara Federal, bueno, en fin, todo un tema que después lo van a ver. No quiero anticipar a los trabajos que tienen que hacer, pero en la década del 90 aparece el caso Ekmedjian con Sofovich, caso interesantísimo también, en el que la Corte, todavía no estaba la reforma del 94, pero empieza a hablar con mucha claridad, ¿sí?, a ver, ¿cómo lo digo para no anticipar mucho criterio? Del lugar que tienen los tratados en materia de derechos humanos dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En definitiva dice, che, mirá, los tratados de derechos humanos no necesitan reglamentación. Los tratados de derechos humanos no necesitan que venga alguien a reglamentarlos. Y mucho más explaya, que después lo vamos a hacer cuando veamos el trabajo del grupo que le tocó, pero lo cierto es que viene la reforma. Con estos antecedentes viene la reforma. ¿Qué es lo importante de la reforma? A ver, primero, yo no me acuerdo ahora, creo que es la ley 24.218, que es la que da, por decirlo de alguna manera, el visto bueno a la reforma, ¿no es cierto? Entonces, no, Ariela, cuidado con eso, con el Pacto de San José de Costa Rica, que aparte, ahora vamos a hablar del Pacto de San José de Costa Rica. A mí llamámelo Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el nombre que tiene, nada de Pacto de San José de Costa Rica. Convención Americana sobre Derechos Humanos es el nombre, ¿eh? Bueno, pero a ver, Octavio, sí. Quizá diga una burrada, ¿eh? Me atajo por las dudas. Pero el tema de que, o por lo menos hoy por hoy, al tratado se da un poco más de importancia porque es creo que le decían, acto complejo federal, porque intervienen dos ahora vamos a llegar poderes. A eso. Ahora vamos a llegar a eso. Bueno, después me la contestás entonces. Bueno, haceme la pregunta porque si la puedo responder ahora te la respondo ya, si no te la pospongo, decime. No, es una tontera, pero
eso no se tenía en cuenta antes, es algo que surge a través de la reforma por todo el mecanismo, el procedimiento que se establece. Antes era diferente, no intervenían los dos poderes, eso me Siempre olvidé. intervinieron los dos poderes. Pero no se lo tomaba como lo que era, porque ya con eso, bueno, hoy por hoy creo que es un argumento que utilizan como para decir, Ahora vamos a llegar a eso, y quizá lo que te vaya a decir, Octavio, te lleve un poco de luz sobre lo que preguntás, y si no te lo voy a responder en particular. Pero vamos a esperar dar una mirada general para entender bien, ¿dale? Dale. A ver, ¿qué ocurre acá? Gente, que es muy importante. La reforma del 94, acá me aclararon el número de ley, que ya me lo olvidé, 24.309, me dice una colega nuestra. Ah, no, Marce me lo dice, bien, 24.309, perfecto. A ver, esta ley estableció en un acuerdo político entre los estados que en ese momento eran los principales, el radicalismo y el peronismo, dijo, che, no se puede tocar la parte dogmática de la Constitución Nacional. Y ustedes saben que la ley que declara la necesidad de la reforma, en los términos del artículo 30, pone los lineamientos de las potestades de la Convención Constituyente que ha de reformar. ¿Está bien? Entonces, todos sabían que no se podía tocar del artículo 1 al viejo artículo 35, no podía ser tocado, no podía modificarse, no podía nada, ni una coma, ni nada. No se podía tocar, era inalterable. Pucha, el problema mayúsculo lo tenemos en el artículo 31, no lo podíamos tocar. ¿Por qué? Porque casualmente necesitábamos echar luz al artículo 31 para modificar esta ambigüedad legislativa. Entonces, ¿qué hicieron? Con buen criterio. Le echaron, a ver, la Constitución se debe entender en su hermenéutica. Yo no puedo interpretar los artículos en soledad, los tengo que interpretar en conjunto. Desde esa mirada, consecuentemente, dijeron, vamos a arreglar este problemita del artículo 31 de la ambigüedad legislativa en el viejo 67, nuevo 75. En el artículo 75 vamos a aclarar, y esto pasó en el inciso 22, claramente dice, los tratados y concordatos son superiores a las leyes. A ver si lo entienden, porque esto es muy importante. En ese viejo esquema de A, B y C que teníamos, entonces significa, perdón, ¿qué hice? Estoy haciendo mal. Ahí está. Significa que ahora, acuérdense qué era A, qué era B y qué era C, ¿de acuerdo? A, C, B. ¿Entienden? Esto lo establece el nuevo artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, porque nos vino a enseñar que los tratados y concordatos son superiores a las leyes. ¿Vamos bien todos? ¿Entienden hasta acá? ¿Puedo hacer una consulta? Claro. Más que nada para contextualizar el tema del artículo 75, inciso 22, en cuanto a la época. ¿Se entiende como respuesta a, más allá de que había que iluminar, ¿no?, el artículo 31, a las resoluciones que estaba haciendo la Corte y los jueces, o al avance del tema de la apertura comercial y del tema de los tratados de libre comercio, como para darles jerarquía a los tratados también sobre las leyes? Por los 90, digamos, por los años 90, que fueron donde más hubo tratados de libre comercio. Muy bien. Interesante pregunta, Marcos, muchas gracias, pero no te la voy a responder ahora. No, sí, te la voy a responder ahora. Sí, ¿por qué no, pobre Marcos? No, o sea, se esforzó haciendo la pregunta y yo digo sin respuesta. No, pobre pibe, no. A ver, te voy a decir algo, Marcos. Hay otras
justificaciones, por decirlo así, vamos a pensarlo de esta manera, pero lo que vos decís, ambas cosas influyeron y mucho. El trabajo de la jurisprudencia influyó mucho, y me quedo con esto de los tratados, como lo señalaste, porque cuando los veamos vamos a ver que es un poco diferente, como lo decís, pero en apariencia estaría bien en principio. ¿Sabes cuál es la verdad de la cuestión acá? Que hacia la década del 90 todos los estados empezaron a modificar su mirada respecto en particular del derecho internacional de los derechos humanos. Muchos estados, a partir de la década del 80, año 86 en adelante, empezaron a modificar sus constituciones para ayornarse al derecho internacional de los derechos humanos. Todo esto generó un movimiento en el mundo entero, te puedo mencionar un montón de constituciones modificadas entre fines del 80 y el 90, y siguió esto en el 2000 y pico también. La comunidad internacional cambió, y la comunidad internacional cambió porque cayó el muro de Berlín, porque terminó el comunismo, aunque después podemos charlar de eso, pero en principio, digamos, terminó la Guerra Fría, desapareció la URSS, apareció nuevamente Rusia, y los estados satelitales dejaron de ser satelitales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto generó un cambio de paradigma en el mundo, y ese cambio de paradigma es al cual hay que subirse en algún sentido. ¿Se entiende lo que quiero decirte, Marcos? Pero vamos a volver sobre esto, ¿eh? No te quedes con solamente esa información. Entonces, ¿qué ocurre con esto, gente? Claro, los tratados son más importantes que las leyes. Perfecto. Una pregunta que le quiero hacer a Santiago Rojo. Santiago, ¿qué son los concordatos? Deben ser como acuerdos distintos. Y yo te hago una pregunta, Santiago. ¿Tan cara de malo tengo que estoy diciendo una palabra que no sabés qué significa y no me frenás para decirme, che, no sé qué significa concordatos? No, usted preguntó y yo No. respondí directo. A ver, no, pero chicos, si yo digo una palabra que ustedes no saben qué significa, por favor, interrúmpanme, porque si no estamos avanzando sobre el desconocimiento, ¿de acuerdo? A ver, ¿alguien sabe qué son los concordatos? Los acuerdos con la Santa Sede. De acuerdo con la Santa Sede. Exactamente. Los concordatos, Santiago, son tratados. Son tratados. Pero ¿sabés qué pasa? Se llaman concordatos por el sujeto con quien se acuerda, que es la Santa Sede. Tiene un nombre especial, se llaman concordatos. ¿Sí? ¿Ahora sí, Santiago? Perfecto. Bueno, entonces, los tratados y concordatos, que ahora sí sabemos qué son, ¿sí? Son superiores a las leyes, no hay duda de esto. Pero ¿qué ocurre? La Convención Constituyente, mis estimadas y estimados, fue más allá, y haciéndose eco, y en cuanto a ese medio ambiente que había, para seguir con Marcos en su inquietud, dijo, che, los tratados de derechos humanos tenemos que darle un tratamiento especial. Y efectivamente se le dio jerarquía constitucional. ¿Qué era la jerarquía constitucional? Nadie sabía, porque se la creó. Nosotros no sabíamos qué era jerarquía constitucional dentro de la Constitución. Si de hecho empezaron discusiones doctrinarias respecto de si esos tratados eran o no eran Constitución Nacional. Porque si esos tratados que se le dio jerarquía constitucional eran Constitución Nacional, estábamos en un problema, porque era inconstitucional, porque violenta el artículo 30 de la Constitución. ¿Por qué? Porque el propio artículo 75, inciso 22, dice, podemos agregar o quitar tratados con jerarquía constitucional. Le podemos dar jerarquía a más tratados, o quitársela. Si esto lo pensamos como parte de la Constitución, entonces esa fórmula constitucional es contraria al artículo 30 de la Constitución. ¿Entienden lo que digo? Porque el artículo 30 establece el mecanismo para cambiar la Constitución. A ver, vamos a repasar. Porque veo algunas caras que están diciendo este tipo está hablando en chino básico. A ver, dale, Agostina, no hay problema. A ver, para que entiendan. Estos tratados tienen jerarquía constitucional. ¿Qué significa concretamente?
que están en el medio, para decirlo así, de A y B. Vamos acá. Vamos al gráfico que habíamos empezado a hacer. Quiere decir... Entre A y C. Perdón, entre A y C, perdónenme, tenés razón, que estarían acá. ¿Está bien? Acá. ¿Sí? Y son, si hay una contradicción entre C y estos tratados con jerarquía constitucional, Profe, se le obviamente cortó. priman estos tratados. Bueno, Sí. bueno, a ver, voy de vuelta. ¿Ahí me escuchan? Sí. Bueno, si hay una contradicción entre C, entre un tratado y un tratado con jerarquía constitucional, ¿qué prima? Prima del tratado con jerarquía constitucional. Perfecto, 10 puntos. Sigamos entonces. Vamos bien hasta acá. Excelente, 10. Para que los tratados tengan jerarquía constitucional, la Constitución, que es su fuente, establece 2 requisitos. Primero, que sean sobre derechos humanos. Primer requisito, sobre derechos humanos. Segundo requisito, si no fue incorporado en el 75, inciso 22 por la Convención, tiene que tener una ley especial del Congreso que le dé la jerarquía. ¿Por qué digo especial? Por la mayoría. Es una mayoría agravada. ¿Saben cuánto hace falta para que le den la jerarquía constitucional? Las 2/3 partes de la totalidad de ambos miembros de cada cámara. Uf, ¿saben lo que es juntar las 2/3 partes? Primero que estén todos presentes, ya eso es un temita. Una vez que los tenemos a todos presentes, que las 2/3 partes digan sí, estoy de acuerdo. De hecho, la Convención Constituyente le dio jerarquía a 11 instrumentos, 9 tratados y 2 declaraciones. Y actualmente, a hoy, hay 3 tratados más que tienen jerarquía constitucional. Es decir, son 14 instrumentos que tienen jerarquía constitucional. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Todos? Muy bien. Brian Cairo. Sí. ¿Cómo estás, Brian? Bien, todo Qué tranquilo. suerte, qué alegría. Bautista, que en la cámara está al lado tuyo, en mi mirada, me preguntó a mí por privado, que te pregunte a vos. Él trabaja en el Congreso y un senador le dijo, che, quiero que el Tratado de Asunción, por medio del cual se creó el Mercosur, tenga jerarquía constitucional. Y como vos sos un experto en derecho de la integración, porque ya casi tenés la materia aprobada, entonces asesorame de cómo hago. Y Bautista me lo preguntó a mí para que yo te lo pregunte a vos, pues me dice que vos sabés más que todos. ¿Qué respondés? Y que no se podría porque no es de derechos no, pero humanos. yo no te acepto, no se podría. Yo le digo al senador, no se podría, y me raja. El Bautista se queda sin laburo. No, dame un sí, un sí. Yo quiero un sí. Este es el trabajo del abogado, vamos, un sí quiero. ¿Cómo hacemos? Bueno, el mecanismo sería lo de las 2/3 partes, o sea, de cada cámara. ¿Estás seguro que ese es el sí? No, seguro se lo llevaron preso, pero... Muy bien, y está condenado con perpetua. Escuchá, a ver, pero ¿qué hacemos entonces? A ver, Bautista, ¿qué podemos hacer? ¿Qué respuesta le podemos dar a esta situación? No, la verdad no. Reformar la Constitución, incorporarlo, sería... Bueno, esa sería una buena idea, muy bien. A ver, senador, si usted quiere que el Tratado de Mercosur tenga jerarquía constitucional, tenemos que reformarla, nunca un no, tenemos que reformar la Constitución e incluir tratados de integración con posibilidad de que tengan jerarquía constitucional. Esa es la respuesta. Muy bien, hay que reformar la Constitución.
Estabas por el buen camino, Brian, también. Yo pues te estoy jorobando, estoy tratando de sacarles más a través del chiste. Está muy bien, ¿bien? ¿De acuerdo? Pero claramente no se puede. A ver, si no fuera una respuesta a un senador y fuera un docente simple y sencillo como yo, la respuesta sería, no se puede, déjate hinchar. ¿Cómo vamos a tratar de llevar el Tratado de Mercosur a jerarquía constitucional? Absurdo, si no es de derechos humanos, no cumple uno de los requisitos básicos. ¿Está bien lo que digo? Muy bien, perfecto. Entonces, quiere decir que fíjense ustedes que cambió un poco el paradigma, porque ahora tenemos en la Constitución tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Luis Cadenillas. Sí. ¿Todos los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional? Todos los, no solamente los que fueron aprobados con la mayoría grabada. O sea, últimamente fueron 3 nada más que no están incorporados. Repito, todos los tratados de los cuales Argentina es parte de más de 30 tratados de derechos humanos. Yo te pregunto, Sí. ¿todos, por ser de derechos humanos, según el análisis que estamos haciendo, tienen jerarquía constitucional? No, no todos. Muy bien. Necesita ese No. proceso. Algo, por ejemplo, en un momento de la historia en que estamos trabajando tanto y tan bien el tema de derechos de la mujer, es fatal que la Convención Interamericana para prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer no tenga jerarquía constitucional. Pues no la tiene. La jerarquía constitucional se le dio a la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Está bien, pero no a la otra, no a la regional. ¿Está bien? Bueno, avancemos entonces. Muy bien. ¿Qué ocurre? Ustedes acá tienen que pensar que los tratados de integración tienen un rol muy importante en nuestra Constitución, y acá viene mucha confusión en los alumnos por lo siguiente. El artículo 75, inciso 24 de nuestra Carta Magna establece que, primero, dos cosas fundamentales, después ustedes lo van a leer. Los tratados de integración, para ser aprobados, requieren de una mayoría agravada. Después vemos dos tipos de mayoría disponibles, pero no importa eso, después lo vamos a ver. Pero, chicos, les voy a hacer una pregunta a los que están en internacional. A ver, ¿quiénes son los que están en internacional? Bautista, uno, otro más en internacional, Micaela, ¿y quién más? Eran 3. No se me escape el tercero. ¿No está el tercero o la tercera? Bueno. ¿Cómo? ¿Sos vos, Agostina? Yo también estoy. Muy bien. Bueno, a ver. Micaela, Agostina, Bautista. A ver. ¿Qué mayoría se requiere para la aprobación de un tratado? 10 segundos ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perdieron. A ver los de penal, son todos casi. Pero ¿qué mayoría necesito? Acá Delfina dice mayoría absoluta de la totalidad de las cámaras. No, Delfina, qué lástima. No. De la totalidad de cada cámara. No, de la totalidad de los miembros de cada cámara. No, es mayoría simple. Perdiste, Rodrigo. ¿Cómo, Ramiro? Es mayoría simple. ¡Exacto, Ramiro! Búscame la norma. ¿En qué norma te basás? Esto que estoy haciendo es perverso. Pero el 24 no dice eso. No, vamos de vuelta. Escuchen bien la pregunta. Los tratados, ¿con qué mayoría se aprueban?
La La misma mayoría que una Constitución, ley, sí. escuchen, muy bien, la Constitución no establece como regla una mayoría. Es la mayoría simple, incluso los tratados de derechos humanos. Los aprobamos con mayoría simple. ¿Vamos bien? Pero, si a los tratados de derechos humanos le queremos dar jerarquía constitucional, entonces hay que hacer una ley, hay que sacar una ley con mayoría agravada de las 2/3 partes de la totalidad de ambas cámaras. Son dos procesos diferentes, ¿estamos bien? Ahora, los tratados en general se aprueban con mayoría simple. Yo a Ramiro le pedí que busque la norma y él puede estar buscando todo el día que no la va a encontrar, porque no hay una norma que así lo establezca. Simplemente la Constitución establece las mayorías agravadas y se entiende desde el derecho constitucional que aquellas que no establecen una mayoría agravada se aprueba por mayoría simple. ¿Qué significa esto entonces? Que hay tratados que excepcionalmente se aprueban con una mayoría agravada. ¿Cuáles son, Rodrigo? ¿Los tratados con otros estados? ¿Puede ser? Y todos son los tratados con otros estados. ¿Los tratados Perdón, con estados de Latinoamérica? Los tratados sobre... Perdón, Derechos profe, recién humanos. dijo los de integración. Integración. ¿De qué? De integración. Ah, bueno, sí, claro, lo dice la primera parte. Está bien. Claro, La creación de estos tratados con estados, sí. El artículo... Sí, aprobar tratados de integración que deleen Ahora competencias, sí, jurisdicciones. basta de leer, basta de Estaba leer. en Muy bien. el otro inciso. Ahora sí, bueno, a mí me gusta hacer trampa en estas cosas. Muy bien, hay que pensar. Vamos a ver. Entonces, los tratados de integración por excepción se aprueban con mayoría agravada. El resto de los tratados con mayoría simple. Parece ser que puedo clasificar los tratados según las mayorías necesarias para ser aprobados, ¿no? Porque hay mayoría simple, todos, y mayoría agravada, excepto integración. Integración es agravada. ¿Vamos bien? Parece que hay tratados que tienen jerarquía constitucional. ¿Cómo? De integración es la excepción. Claro, muy bien. Y tengo tratados que son de derechos humanos, tratados que tienen jerarquía constitucional, y tratados que no tienen jerarquía constitucional. ¿Estamos bien hasta acá todos? ¿Coincidimos? Muy bien. ¿Qué ocurre con el artículo 75, inciso 24? Nos trae una pequeña cuestión acá interesantísima que tiene que ver con una norma que emana de ese 24, que es la última sentencia del primer párrafo. Dice: las normas dictadas en su consecuencia son superiores a las leyes. Entonces, las normas que se dictan en virtud de los tratados de integración son superiores a las leyes. Vamos de vuelta a compartir la pantallita y quiere decir que acá, nuevamente, tenemos... Uy, ahora dice que, bueno, no importa. Normas emanadas de los tratados de integración. ¿Sí? No, yo quiero... Normas emanadas de... Profe, no entiendo a qué se refiere con normas emanadas de los tratados de integración. O sea, ¿se refiere a la ley que a través de la cual se dicta el tratado de integración o una ley relacionada con ese tratado? Vamos, no. Escuchá. Está muy bien la pregunta, porque no tienen por qué entenderlo, porque todavía no lo saben. A ver, cuando vos formás un tratado de integración, vamos a hablar del Mercosur. El Mercosur tiene órganos. ¿Sí? El Grupo Mercado Común, el Consejo Mercado Común, la Comisión de Comercio, bueno, tiene órganos. Esos órganos dictan normas. Esas son las normas a las que se refiere la Constitución.
Lo que decía No. la primera clase del derecho... El derecho derivado. derivado. Exactamente. Acá tenemos un punto de desencuentro con Ricardo, que bueno, ya les contaré él qué piensa. Yo pienso esto que les acabo de decir. Bien, entonces, veamos. Fíjense que queda entonces la jerarquía normativa. Yo esto lo tengo en las filminas que les pasé, está todo esto. No sé si la están siguiendo, pero yo soy muy desordenado, por eso a veces pongo las filminas porque lo desordeno, pero si no, ustedes van a fijarse en las filminas y van a entenderlo ahora, porque ahí está puesta la jerarquía. Constitución Nacional, al ladito tratados sobre derechos humanos con jerarquía constitucional, por debajo, otros tratados y concordatos, por debajo, las normas emanadas de los tratados de integración, por debajo, las leyes nacionales. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la clase hicimos A, B, C y D? Todo esto que les estoy diciendo, ¿qué es? ¿Cuál de esas letras es? D. La D. Muy bien, Josefina, muy bien. Si no me ponía a llorar acá. Muy bien, la D. Esta es la ley suprema de la nación. Ahora, Franco, ¿frente a qué? ¿Qué Franco, perdón? Alberti, vos. Ah, perfecto. Porque una vez me mandé y había otro Franco y lo puse. No, sí, hay Franco, Josefinas, Daniela, así que vamos a ver, somos 66. Vamos, dale. Perdón, ¿Frente a qué? ¿Frente a qué es la ley suprema? Sí. ¿Cuál? La D. Todo este esquema que hicimos representa la supremacía. Representa esto que Vidal Campos, amigos y amigas, llama bloque federal constitucional. Voilà. Este es el bloque federal constitucional. La D tenía supremacía, a ver si yo entendí bien con la es la supremacía. Es la supremacía y después el conflicto surge entre A, B y C, pero la D siempre... Bien, pero espérate, ¿la supremacía frente a qué, Franco? Porque hay que entenderlo esto. Frente a cualquier otra norma que quiera regir. ¿Y cuáles son esas otras normas que pueden llegar a querer regir? Bueno, las que mencionamos, las leyes. Espera. Te voy a hacer una pregunta. Inferiores. Decretos, resoluciones. Esperen, Bautista, espere, no escriba, esperen. Franco, vos sabés que en el Chaco hay serios problemas, bueno, en todos lados, pero en Chaco, esto lo estoy inventando, por Dios, hay una seria dificultad y están en este momento tramitando una modificación transitoria de la Constitución provincial para permitir la mano de obra, el trabajo de niños de 10 años en adelante. Y ya se está probando, y vos como sos un jurista experto, en quien yo confío, quiero saber que me des un consejo sobre eso, porque tengo que aconsejar si está bueno que lo hagan o no. ¿Qué digo? Que no, la Constitución provincial no puede ir contra la ley suprema, que es la Constitución Nacional. Pero la Constitución Nacional en ningún lado dice que no. ¿Cómo es eso? A ver, ¿por qué? Los tratados de derechos humanos de jerarquía constitucional sí que integran parte de la D. Ajá, ¿y qué más? Porque hay una norma específica que lo establece. ¿Quién hace derecho laboral acá? Había gente que estaba en laboral acá. Rodrigo, vamos, muéstreme el conocimiento. Decirle a las posteriores que se dicten. Por supuesto. Daniela, ¿en qué orientación estás, Daniela? No, yo estoy en privado, pero hice hace poco una materia de derecho laboral. Mi amigo, es la LCT, la Ley de Contrato de Trabajo establece que no se puede contratar a menores de 14 años. Ninguna constitución provincial puede estar en contra de una ley nacional, porque la ley nacional es parte de la D, es el bloque federal constitucional, y la ley provincial, empezando por su constitución, mi amigo Franco, es el bloque provincial constitucional. ¿Cuántos bloques provinciales constitucionales conocen ustedes, Carla, Agustina, Peláez?
¿Cuántos bloques constitucionales, cómo sería? Provinciales. ¿Cuántos bloques provinciales constitucionales conoces? ¿Cuántas provincias hay en el país? Iba a decir tantos como provincias hayan. Muy bien, 24 en este momento. ¿Entienden? Imagínense esta hipótesis, chicos, que es muy importante. Yo no la puedo dibujar porque si no estuviera una tiza y el pizarrón, lo dibujo enseguida, pero no sé usarlo esto acá todavía. Pero a ver, chicos, imagínense. La Constitución Nacional, perdón, D en una caja, D en su conjunto, todo el bloque constitucional federal, arriba. Abajo, 24 cajas que representan las 24 provincias, sus regímenes jurídicos internos. Y debajo de esas están 2.562 bloques municipales. Creo que estoy bien con el número, creo que eran 2.562 municipios que hay. Puedo equivocarme en el número, porque esto es una investigación que hice hace unos años y por ahí cambiaron. Pero digo, en ese momento eran 2.562 municipios en todo el país. Entonces tenemos normas municipales por abajo, normas provinciales por arriba, las normas federales por arriba de todo. Ese es el concepto de D, eso es Ley Suprema de la Nación. ¿Está bien hasta acá? O sea que las leyes nacionales... Profe, igual eso no sería la última parte del 31. Casualmente, lo que pasa es que yo lo corté, no lo leí entero, para trampearlos nomás. Pero bueno, ahora me vino ser sincero y decirles todo. A ver, Bautista, ¿vos querés decir algo? Después Micaela. Y no, porque también me quedé pensando que si bien esa es la jerarquía, también puede ser que el Congreso tal vez se extralimite y si llega a legislar sobre una materia no delegada, ahí de pronto como que tal vez una normativa provincial sí podría como estar por encima o algo así, ¿no? Perfecto. Bautista, vos siempre cuando estudiás la norma y su jerarquía lo estudiás en lo general, estudiás la regla. Casualmente, cuando aparecen estas cuestiones que vos señalás, el jurista que le toca ser juez, que le toca entender en esa causa, tendrá que decidir si eso es una extralimitación y si declara la inconstitucionalidad o no. Por eso nuestro sistema judicial de control de constitucionalidad es difuso, no está centralizado. Entonces el juez no tiene la potestad de declarar la nulidad de una norma erga omnes. Declara la nulidad de una norma a través de la declaración de inconstitucionalidad y la inaplicabilidad para el caso concreto. En ese caso tendrá que analizarlo el juez. ¿Está bien? Entonces como que se mantendría hasta que no sea derogada por el mismo Congreso. Exactamente. Para modificar esto, yo tendría que modificar la Constitución. Claro. ¿De acuerdo? Porque lo que vos estás planteando, que está muy bien, entraría dentro de los alcances del artículo 5 y 6 de la Constitución, del 124-125, digo, ahí tendríamos que hablar ya de otro tema, que lo podremos plantear sin ningún problema si ustedes tienen ganas, pero se nos escapa derecho de la integración y vamos para el área de derecho constitucional, pero sin ningún problema lo podríamos abordar. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Todos? Micaela, ¿querías decir algo? No, ya está, gracias. ¿Ya está? Muy bien. Entonces sigamos adelante, pues nos quedan 25 minutos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver. Estoy tratando de recordar qué les di para los trabajos prácticos para no anticipar criterios, pero bueno, no importa. A ver, de última, así será. A ver, porque esto es importante que lo trabajemos incluso para los que tienen que hacer los trabajos después puedan fundamentar mejor. Digo, nosotros tenemos que los artículos 124 y 125, pues me acordé porque Bautista me trajo el tema justo a la mente, a ver, permiten, que antes no sucedía, dan la posibilidad, cumpliendo ciertos requisitos, de que las provincias celebren tratados de integración con otros estados. ¿Vamos bien? Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente, y se la voy a hacer a
porque acá tengo alguna gente que... A ver, a Guido Ignacio L. Ah, Lucena, Guido Ignacio Lucena. Sí, A ver, Guido, ¿cómo estás? ¿Bien? bien, estoy con unos problemas en la cámara, por eso No te hagas no problema, tengo no te hagas encendido. problema. Escúchame, Guido, te pregunto. Sí, A ver, esos tratados de los que habla el artículo 124 y 125, ¿en dónde los ubicás vos dentro de la jerarquía que estamos analizando? la verdad que no tengo ni idea, ¿Quién puede ayudar a Guido? soy sincero. No A mí está se muy me bien. ocurre que Sin están en jerarquía el bloque provincial. Perfecto, Octavio, que no perfecto. tienen jerarquía constitucional. No tienen, tal cual. Primero que nunca pueden tener, pues son de integración. Partamos de ahí. No podrían tener No, y ninguna aparte jerarquía tiene que constitucional. reunir a las dos cámaras. No, nunca pueden tener jerarquía constitucional. Porque solamente pueden tener jerarquía constitucional los tratados de derechos humanos. ¿Está bien? Y esa parte la entendí. Lo que Bien. no sabía es cómo ubicarlo más allá de eso. Y bueno, ¿pero por qué? Escuchá, ¿quién lo celebra, Guido? La provincia. ¿Cuál va a ser la base normativa de la provincia? Su propia constitución. Sí, la Constitución provincial. Entonces queda dentro del bloque provincial constitucional. Ok. ¿De Entendí. acuerdo? Muy Sí, sí, bien, sí, lo entendí. perfecto, Gracias. perfecto. Micaela, te voy a hacer una pregunta. Yo te voy a decir una frase, vos me tenés que decir si es verdadera o falsa. ¿Está bien? Vamos con la frase. Todos escuchen, porque puedo pedir colaboraciones. A ver, Micaela, Mica, vamos. La frase es la siguiente. Todos los tratados deben ser aprobados por el Congreso. ¿Esto es verdadero o es falso? Simplemente eso, ¿me tenés que decir verdadero o falso? Si seguimos en el artículo 125, es falso porque... No estamos en el 125, estamos hablando de los tratados nacionales, de los que se firma la nación. Entonces, ¿cuál sería la afirmación entonces? Vamos de vuelta. Todos los tratados deben ser aprobados por el Congreso Nacional. Olvídate de todos los tratados, salvo los del 124 y 125, Okay, verdadero. deben ser aprobados por el Congreso Nacional. Verdadero. Bien. No digo que esté bien, digo bien, pues me diste la respuesta, vamos a ver si es la correcta. Brian Cairo, ¿estás de acuerdo con tu colega, con nuestra colega Mica? Sí, sí, de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Bautista, ¿vos estás de acuerdo? Yo, creo que sí, o sea, también agregaría que aunque no pasa... No, perdón, Bautista, perdón. ¿Sí o no? Vamos, los grises son para las medias, ¿sí o no? El tema que, bueno, no sé, no voy a responder, porque, o sea, uno genera responsabilidad internacional igual. Eso es otro tema. Esa es una cuestión okay. desde las relaciones internacionales. Después lo analizamos si querés. Pero Entonces, ¿sí o no? Sí. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. Marcos Müller. Sí. Rodrigo Arencibia. Sí. Josefina Ugarte. O sea, para entrar en vigencia sí tienen que haber sido aprobados por el Congreso, pero no significa que el Congreso tenga que aprobar. Josefina, igual trato igualitario para todos. A Bautista lo cercené, vos también. ¿Sí o no? Es que es rara la forma de redactar la oración. ¿O no? ¿Sí o no? Bien. ¿No ¿Por estás cómo de está acuerdo? redactado? ¿No estás de acuerdo con Micaela entonces? No, o sea, el Congreso no debe siempre aprobar todos los tratados. O sea, no sé si lo quisiste decir en esas palabras a propósito. No, quise decir si tenía que pasar Ok. por el Congreso. Para entrar en vigencia, sí. Ok, entonces estás de acuerdo con Mica. Bien. Veamos. Claro. Lautaro Lorenzo. Sí, estoy de acuerdo. Ramiro Cairo.
Escribió por el chat, doctor. Ah, no veo. ¿Qué puso en el chat? Puso que sí, puso que sí. Sí. Martín García. Escribió por el chat. También puso que sí. Puso que sí. Bueno, Marcelo, tómame debida nota de todos estos alumnos y vamos a pedir a sus profesores de Derecho Constitucional que vuelvan a hacer las actas y que los reprueben. Mal. Han picado. Mal, cayeron todos. Me encanta. Mal. ¿Por qué está mal? ¿Cuál era la oración entonces? ¿Que todos los tratados tienen que pasar por el Congreso? Hay una, muy bien, Octavio, vamos todos de vuelta. Hay una trampita acá. Y siempre caen, y me encanta porque así se aprende, si no, no hay aprendizaje. A ver, la frase era, todos los tratados, salvo los del 124 y 125, necesariamente pasan por el Congreso para ser aprobados. Después si los aprueba o no, que era Josefina lo que quería marcar, muy bien, con muy buen tino lingüístico, pero no te dejé porque si no el juego se caía, ¿me entendés? Digamos, pero muy bien pensado. Entonces tú dices, sí, por supuesto, porque los tratados los tiene que aprobar el Congreso. ¡No! Claro, solo que tiene que tener jerarquía constitucional, ¿puede ser por eso? No, olvídate de la jerarquía constitucional. Solo ratifica, el Congreso ratifica, profe. No, escúchenme ahora 2 minutos a mí, por favor, escuchen. La Constitución puede tener defectos, pero nunca es tonta, ni nunca es tuerta. El artículo 99, inciso 11 de la Constitución Nacional, nos dice con mucha claridad, hablando de las atribuciones del Poder Ejecutivo, dice, firma y, ¿cómo dice Marce? Firma y la otra palabra me olvidé. Concluye y firma. Y concluye, muchas gracias Marcos. Firma y concluye. Chicos, ¿firmar y concluir es lo mismo? Claramente no. Claramente no. A ver, nuestro sistema constitucional, nuestra Carta Magna, siguiendo la idea tripartita del poder de Montesquieu, dice, che, el poder es uno, ahí está, gracias Marce, el poder es uno, pero tenemos órganos con funciones específicas, ¿no? Digamos, el Poder Judicial juzga, aplica la ley en casos concretos, el Poder Legislativo la crea, el Poder Ejecutivo administra, con las potestades restantes que le atribuye la Constitución. ¿Está bien? Lo cierto es que cada órgano de poder tiene sus competencias. En virtud de las competencias va a ser si interviene o no interviene el Congreso en los tratados. Si el tratado versa sobre una cuestión cuya competencia es del Congreso, necesito el acto complejo federal. ¿Qué es el acto complejo federal? Ahí va. El acto complejo federal es, como siempre, el Poder Ejecutivo es el encargado de las relaciones internacionales. En consecuencia, el Poder Ejecutivo firma el acuerdo, pero si ese acuerdo, por ejemplo, sobre derecho penal, materia de la competencia del legislativo, como por ejemplo el Tratado de la Corte Penal Internacional, claramente ese tratado tiene que pasar por el Congreso para que el Congreso lo apruebe. ¿Por qué? Porque es de su competencia. Una vez que el Congreso lo aprueba, el Poder Ejecutivo lo va a concluir presentando el instrumento de ratificación o de adhesión en su caso. Esto implica entonces que hay la intervención de 2 órganos del Estado. Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Eso es el acto complejo federal. Pero después tenemos los otros tratados que el Poder Ejecutivo firma, y cuando lo firma, ya obligó al Estado. ¿Por qué? Porque es de competencia propia de su poder, de su órgano. Entonces no necesita del Congreso. ¿Entienden todos esto? ¿Pero cuál podría ser? Un ejemplo. Por ejemplo, viaja el jefe de Estado, cuando
la actual vicepresidente fue presidente del Estado, ella firmó, me acuerdo, con Venezuela, una vez firmaron 8 tratados en una visita oficial que hizo. Y esos tratados bilaterales entraron en vigor en forma inmediata, porque eran de administración, propios de la esfera presidencial. ¿Entendés, Mica? Entonces, sí, nunca lo había escuchado, no sé por qué, pero... Bueno, por eso, porque hay que prestar atención a la Constitución. Yo parto de la hipótesis de que hay que interpretar a la Constitución como, por ahí por mi formación en letras, ¿no? Pero digo, uno tiene que interpretar primero el texto de la Constitución y pensar por qué la Constitución dice esto. ¿Por qué el artículo 99 dice firma y, ¿cómo era? Y concluye? ¿Por qué firma y concluye? ¿Qué? ¿Es repetitiva la Constitución? ¿Me quiere...? No, tiene fines diferentes. ¿Entienden esto? Entonces, por ejemplo, ustedes saben, para que entiendan cómo es la cuestión, ¿no? Cuando yo trabajaba en la Cancillería, en la Dirección de Derechos Humanos, y viajaba al extranjero en representación del Estado para defenderlo en situaciones, en casos en contra del Estado en materia de derechos humanos, era muy interesante porque yo no podía hablar si no tenía un diplomático acreditado ante ese gobierno o ante ese órgano que me representara. ¿Está bien? Porque así se manejan las relaciones internacionales. Entonces, habilitaba el diplomático, que era el embajador, bueno, quien fuere, y luego venía yo, que era un técnico, que podía hablar y quedaba legitimado hablar por el Estado, con la venia de él. ¿Entienden? A ver, las cosas no son porque sí en el derecho, todo tiene una razón de ser. Yo era un asesor técnico, no tengo por qué hablar en nombre del Estado, salvo que me deleguen esa facultad, como se hacía en cada caso en particular. ¿Entienden? Acá ocurre lo mismo. El Poder Ejecutivo no tiene, perdón, el Poder Legislativo no tiene por qué, no tiene competencia para inmiscuirse en un tratado que esté firmando el Poder Ejecutivo en la esfera de su competencia. Salvo el contralor que le permite la Constitución, por supuesto, que lo puede hacer, convocando al jefe de ministros y, bueno, escuchando las opiniones. Y si, por ejemplo, no sé, fuera sobre deuda externa, todo un tema, ¿no? Que es una facultad propia del legislativo, no del ejecutivo. Entonces ahí se arma cachengue. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro día, pues si no vamos a empezar a discutir feo. Digo, ¿vamos bien hasta acá? ¿Entienden? O sea que si es dudoso... Pero entonces hay pocas materias que no tienen que pasar por el, que no tienen que pasar por el Congreso. Va, no sé, o sea, no se me ocurre. Son las materias que te van a surgir de la actividad propia del Ejecutivo. Y ahí está un poco esto que decía Bautista hace un rato, que lo planteó en materia de normas, pero gracias que se plantea en tema de competencias. Puede pasar que algún jefe, alguna jefa de Estado se extralimite, y bueno, tendrá un juez que resolver si esto fue constitucional o no. ¿Entienden? Y si se requería la participación del Congreso. Entonces, a veces uno dice, bueno, pero ¿dónde está el blanco, el negro y los grises? ¿Qué pasa? Y en los grises tiene que decidirlo el juez, para eso es el juez. ¿Está bien? Si ese acuerdo se celebró adecuadamente, con arreglo a los principios constitucionales. Profe. Sí. Igual después el Congreso no tiene que incorporarlo a la normativa interna, o en ese caso no. No. No necesitas, porque ese es otro tema, y ahora lo iba a abordar porque eso me quedan sería unos minutitos para empezar. ¿Cómo, la teoría Mica? monista. Sí, eso sería, bueno, porque ahí vamos. somos un monista. Ahí vamos, primero por eso, pero acá también hay otra cuestión que a veces se presenta confusión, y que nosotros con Ricardo, en realidad Ricardo ya lo tenía y yo lo acompaño y estoy de acuerdo, y ahí no nos peleamos. No nos peleamos nunca, simplemente algunas cosas no acordamos. Pero digo, a ver, una cosa es, yo la vez pasada, y nadie me dijo esto, pero sé que alguno lo pensó, dije, se destruye, el dualismo destruye la norma internacional, y agarré un papel y lo rompí, ¿no? Pero en realidad era un símbolo. Yo lo que les quería decir es, che, el Estado dualista hace su propia norma local, tomando extractos del derecho internacional, y aplica su norma local. ¿Está bien? Pero ¿qué ocurre? Lo cierto es que en los estados monistas, moderados o radicales, en el nuestro moderado, nosotros, y de esto también se encarga la doctrina, tenemos diferentes formas de incorporar el derecho internacional.
Conforti habla de los mecanismos ordinarios, los especiales, esto lo vamos a analizar luego, pero lo cierto es que puede pasar que se incorpore a través de una ley, puede ser que esa ley haga, diga, apruébese el tratado, artículo 2 de forma, chau, pum, ¿no es cierto? Que acá para los internacionalistas se presenta un pequeño problema. ¿Hay algún momento adecuado para que dentro del marco del derecho interno se interpongan las reservas? La historia muestra que algunas reservas se interpusieron en la ley de aprobación, otras en los decretos que autorizó la ratificación, en fin. Las reservas es todo un tema que después, si quieren, los que hacen internacional lo vemos, pero la realidad es que lo que tenemos que tener todos claro es que un tratado necesita que intervenga el Congreso para su aprobación en la medida que la materia sobre la que versa el tratado sea materia del Congreso. Si no, no. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Me preguntan si... Tenías una consulta por chat. Sí. No, eso es eso, que tenías una consulta por el chat. Sobre el memorándum con Irak. Sí, exacto. Bueno, a ver. Si fuera uno de los intervinientes en las causas que hay en esa materia, tendría que decir, me excuso de responder, por cuanto tengo que después emitir un juicio de valor en alguno de los roles que me competan. No es mi caso, pero igual me quiero excusar. Digo, a ver, es todo un tema, todo un tema. Yo creo que necesitamos más información para poder pensar esto y poder dar una respuesta que sea técnica y que no sea política. Perdón, ¿qué instrumento es un memorándum? Es como un... ¿Qué tipo de instrumento es? ¿Es un...? Nosotros, en nuestra realidad, en la realidad de la política exterior y la manera de relacionarse con otros estados, a veces generamos distintos nombres para algo que termina siendo siempre en su esencia lo mismo, un acuerdo. ¿Está bien? Un acuerdo. Entonces, algunos autores te van a decir, no, pero bueno, el memorándum tiene niveles de obligación. Yo todo eso me encanta escucharlo, me encanta oírlo, pero ¿sabes qué? Cuando el jefe de Estado firmó algo con otro jefe de Estado, está obligando al Estado. Punto. Llámalo como quieras. Pero esto es un principio de las relaciones internacionales, no es cualquiera que habla, es el jefe de Estado. Cuando habla nomás, y esto cuando se ven algunos temas del derecho internacional, los actos unilaterales de los estados, por ejemplo, y la palabra de los mandatarios aparece como un tema muy fuerte en cuanto a fuentes del derecho se refiere. Pero bueno, dejando ese aspecto de lado, lo cierto es que este memorándum en particular, tan complejo, y tendríamos que analizarlo con más profundidad. En principio me atrevería a decir que es un gris muy fuerte, y que hay que analizarlo letra por letra, qué dispuso, si en algún caso invadió, ¿no? Porque no se olviden ustedes que si estamos hablando de una suerte de perdonar un delito, por decirlo así, ¿no? Estoy sin haber leído nada, me agarran así de edad, y la facultad de indultar es propia del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿qué estamos indagando? ¿Mucha vuelta? Ahora, cuando un juez emite una orden de captura internacional, acude a la Cancillería para que esa orden llegue a la Interpol. Ahora, ¿tendría la Cancillería la facultad de dejar sin efecto esa orden por decisión administrativa? En nuestro ordenamiento no. En nuestro ordenamiento no. Ahora, si pensamos, por ejemplo, en el Reino Unido de Gran Bretaña, ahí es otro el andamiaje jurídico. Y ahí hay otra respuesta para dar. Por eso hay que ver bien qué dispone el memorándum que estamos charlando. Yo no lo tengo a la vista, y antes de opinar quiero tener a la vista. Si me lo quieren traer y quieren que opine, con mucho gusto lo hago. Me lo mandan y yo opino. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces,
Preguntas. Uy, ya se nos fue el tiempo. Parece mentira, che, pero si ustedes no me dicen, yo sigo. Ay, profe, Bueno, yo tengo preguntas. Dale, Nacha. Natacha. Sí, no, con eso me quedé preocupada con lo que dijiste del tema de las materias, porque es cierto, la última deuda que tomó el país no pasó por el Congreso. Entonces, en ese caso, si bien no es competencia del Ejecutivo firmar ese tipo de tratados, teniendo en cuenta que también es importante ya lo que dice, más allá de lo que firma un presidente, qué legitimidad tiene, bueno, la deuda es deuda y hay que pagarla, pero digo, no habiendo cumplido con un requisito, que es que legisle el Congreso para esa deuda, ¿qué nos queda a nosotros? Bien, a ver, ahí vos sabés que yo, cuando estoy en clase de grado, suelo evitar las preguntas que tienen algún contenido de orden político partidario, no por cobarde o por no querer tomar posición, sino porque me parece que tenemos que tratar de nosotros formarnos desde lo técnico. ¿Sí? Después cada uno puede rumbear para donde quiera. Pero espérame, ahora déjame terminar la idea que vas a entender a dónde quiero llegar. Dejando eso claro, yo digo esto. Cuando un jefe de Estado o un ministro de Economía con anuencia del jefe de Estado asume deuda externa sin el aval del Congreso, se presenta una problemática de doble dimensión. La dimensión internacional, como vos bien lo señalaste, Natacha, las deudas hay que pagarlas. Si lo asumió desde el punto de vista del derecho internacional, asumió una obligación de derecho internacional y a la comunidad internacional no le importa si tenía el aval suficiente para hacerlo, en principio, para dar una respuesta así rápida. Porque la asumió la deuda, ¿sí? Ahora se presenta un problema de otra dimensión, que es de orden político, institucional, en el derecho interno. Porque entonces ahí se arman los debates. Vos hiciste esto, no tenías que haber hecho esto, actuaste de esta forma cuando debiste haber actuado de la otra, plan, plim, plum, plan. Digo, se presenta una problemática compleja, ¿entendés, Natacha, lo que quiero decir? Claro, por eso, porque yo no lo había pensado, o sea, cuando vos planteas lo de las competencias, a mí ahí me hizo ruido, porque bueno, claro, por eso te decía, a nivel internacional, listo, a llorar al campito, eso lo entiendo, pero a nivel interno, si no cumplió con los requisitos, digo, alguna responsabilidad tiene que haber, esto trasciende una cuestión, o sea, entiendo que es una cuestión política, pero trasciende lo ideológico, es el futuro de todos. Totalmente. Si no tenemos plata, nos va mal a todos. Ojo, entonces, lo que yo me preguntaba es, desde el lado interno, ¿qué herramientas tenemos para que cualquier otro presidente que asuma, esté quien esté, no tome responsabilidades internacionales que pongan en juego? Porque bueno, así como yo recién ahora pienso esto de las materias que vos estás diciendo, que es sumamente importante, no sé cuánta parte de la población lo entiende así y lo puede ver. No, claramente, esto es un tema muy técnico y es un tema que nos compete a nosotros los abogados. Andá, Diana, tranquila, es un tema que nos compete a los abogados, a ver. Y yo creo que, bueno, ahí se genera una cuestión muy fuerte, muy interesante también, y que hay que trabajar claramente, ¿no es cierto? Hay que hacer las cosas con arreglo a una ley, porque para eso está la ley, y la ley es muy clara. Bueno, después si nos queremos hacer los tontos, cada uno desde el ámbito que estamos, adelante, nos podemos hacer los tontos, ¿no? Pero la realidad es que la ley está. ¿Ok? Bueno, gente, como siempre un gusto, nos vemos el martes, seguramente, salvo que hagamos algún cambio. Tengan buen fin de semana, diviértanse, porque eso es muy bueno, divertirse, estudien también un poquito, aunque sea, diviértanse más todavía incluso, pues tienen tiempo para estudiar, pero sean felices. Nos vemos el martes. Chau, chau. Gracias, buen fin de semana. Gracias, profe.